Esta mañana está con nosotros Alexandro Arias. Él es socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America. Y justamente para hablar pues, de la transformación del sistema de salud, por supuesto los retos y las oportunidades que hay en ello. ¿Cómo estás, Alexandro? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días, todo muy bien. ¿Tú? Muy bien, con gusto de saludarte y bueno, viviendo este arranque de 2025 que ha sido largo, obviamente pues lo que estamos viendo de Estados Unidos tiene consecuencias globales y al mismo tiempo pues los mismos retos que tenemos por ejemplo en México y en América Latina desde el punto de vista de los sistemas de salud, que es un poco lo que vamos a hablar. ¿Y cómo comenzarías a plantear cuáles son estos retos, particularmente obvio en el caso de México? Mira, voy a comenzar con el anuncio que hizo la Agencia de Transformación Digital. Dentro de los anuncios múltiples que hizo acerca de qué es lo que buscan hacer para acercar más la tecnología al gobierno, para crear procesos eficientes y demás, hay dos puntos que están relacionados con el sector salud. El primero se refiere a la evolución tecnológica de la COFEPRIS. Sin duda, acelerar los procesos, digitalizar, acelerar estos procesos de aprobación de licencias sanitarias, de permisos, y además acelerar estos procesos de aprobación de estudios de investigación clínica, puede generar muchísimas eficiencias en nuestro ecosistema. Y específicamente me voy a ir al punto de los estudios clínicos. Larry Rubin también creo que fue noviembre, diciembre, hizo un anuncio en que la industria innovadora lo que busca es incrementar la inversión en investigación clínica. En 2017, Argentina hizo un cambio y aceleró los procesos de aprobación de estudios clínicos. Y hoy es el país en Latinoamérica que más inversión para la investigación clínica trae. Lo que busca la industria mexicana es justamente este proceso de aceleración para también para traer parte del pastel. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros pensamos el mercado estadounidense es el mercado más de los más consumidores de medicamentos, y tener estudios clínicos en población mexicana es muy relevante, pensando que en Estados Unidos aproximadamente hay 12 millones de mexicanos allá, y además las raíces que se han generado, entonces los genes latinoamericanos o mexicanos se parecen mucho a parte de la población que consume medicamentos en Estados Unidos. El segundo tema que también es muy relevante dentro de la agencia digital es el expediente clínico. Y el expediente electrónico clínico conlleva muchos puntos que son relevantes. Me voy a palabras textuales del secretario de Salud. En el programa de 2030, su objetivo es fortalecer la prevención y la promoción de la salud, aumentar la calidad de la atención y reducir los tiempos de espera de los pacientes. Y además busca la integración del sistema de salud para que cualquier persona, sin importar su derechohabiencia, pueda atenderse. Y eso de sin importar su derechohabiencia es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque imagínate que ahora tú vas a poder, si eres del ISSSTE, del IMSS Bienestar, o eres del IMSS, tú vas a poder atenderte en cualquier lugar. Y eso, si lo vemos desde el punto de vista del expediente electrónico clínico, tiene unas ventajas enormes. ¿Por qué? Porque va a crear esa plataforma de información unificada, con procesos unificados, con atención unificada y con información que va a ser útil en cualquier punto al que tú te presentes. Imagínate las ineficiencias que vas a poder reducir porque tienes la información del paciente. Entonces el paciente ya no va a ser el paciente nuevo que otra vez nuevamente te empiezan a preguntar todo, cuántos años tiene, qué tiene, cuál ha sido la enfermedad que tiene, etcétera, sino ya va a ser un proceso mucho más avanzado. Claro. Esa es la primera parte del contexto que me gustaría platicar. Por supuesto. Ahora, hay aspectos de lo que mencionas que me genera, creo que están en el sentido correcto. Evidentemente, cuando se plantean, lo que pasa es que el reto, por ejemplo, de COFEPRIS, pues no ha sido nuevo, se retrocedió mucho desde que estaba Mikel Arreola, que había logrado ciertas equivalencias con la Organización Panamericana de la Salud, que habían logrado que México se hiciera competente, y luego se echa para atrás. Ya había un avance bien importante en ciertos grados de procesos con los terceros autorizados
que ayudaban a que la burocracia de COFEPRIS, digamos, en la preaprobación de ciertas investigaciones, pues se pudiera ir agilizando, y luego pues eso dejó de ocurrir, y es en donde se hizo pues este retraso que, como señalaba Larry Rubin como presidente de la MIF, pues ha sido uno de los costos de oportunidad importantes para el sector mexicano, particularmente en lo que mencionas, ¿no? Porque obviamente hay un mercado natural, por ejemplo, en la población latina, como se le llamaría, que en un 60% es mexicana. Pero lo que me preocupa es la parte de, suena bien el expediente clínico, algo que me acuerdo mucho, desde 2005, Intel en ese entonces ya hablaba de la necesidad de la telemedicina y un expediente clínico que ayudara a subsanar esas curvas que tiene que recorrer un paciente cada vez que se enfrenta a un nuevo sistema. Pero unificar los temas, de repente, pues los trabajadores que aportan al IMSS, pues de repente ahora también van a subsidiar al sector informal. Si fuera poco, no importaría, y que bueno, se vuelve más eficiente, pero esas aportaciones, pues si vemos datos del INEGI, los trabajadores formales representan el 45% de la masa trabajadora versus el 55% que no está en la formalidad, y entonces pues tienes un sistema de salud que ya estaba sobredemandado, y ahora con esta nueva estructura queda aún más demandado, y ya lo de último es tener un expediente médico, ¿no? Porque pues la cosa es que la demanda enorme de una gran masa de mexicanos sobre un proceso unificado, pues va a generar mucho más estrés en el sistema de salud, y bueno, pues se ve complicado, aunque la orientación, digamos, es positiva, ¿no? Digamos, como idea, pensaría yo. No, seguro. Y fíjate, creo que tocaste un punto que es súper relevante, y es las aportaciones que los diferentes trabajadores del sistema hacemos. Entonces, cuando tú piensas en el expediente, está increíble porque esa es la parte clínica del paciente. Entonces, definitivamente vas a encontrar muchas eficiencias en su atención. Pero también debemos de pensar que debemos de integrar toda la parte correspondiente a la integración de todos los costos de la atención. ¿Por qué? Porque eso se deberá repercutir a cada uno de los sistemas. Si eres del sector privado al IMSS, si eres del sector público al ISSSTE, si eres de, no sé, de Pemex, alguna institución que ya está integrada a todo el tema del IMSS Bienestar, también repercutirle los costos, porque bien dices, es el hecho de que hoy además se va a proveer la atención gratuita a miles de mexicanos que hoy no tienen acceso. Eso puede repercutir, uno, en la infraestructura, en la capacidad del sistema para responder, en los costos de atención, etcétera. Entonces, si nosotros somos capaces de integrar la parte clínica con la parte financiera, repercutir los costos a cada uno de los sistemas a los que les corresponde, e identificar cuál es el costo de atención de ese grupo de personas que hoy no están aportando, lo que nos va a permitir es diseñar un esquema que tenga, que busque mayores eficiencias y que busque ser, desde el punto de vista financiero, mucho más viable. Sabemos que el costo de la salud se va a ir incrementando. Nuestra población, pasamos de tener el bono poblacional a que en 10, 15 años vamos a tener un problema de mucha gente entrando al sistema de salud porque vamos a ser gente mayor. Entonces, el reto que hoy tenemos es que debemos encontrar esquemas financieros que nos permitan, clínicos y financieros, que por un lado nos permitan reducir las enfermedades y por lo tanto el costo de atención futuro. Y en segundo lugar es el tema que hoy tenemos que administrarlo de una mejor manera. Entonces, el expediente clínico solo no funciona, tiene que estar integrado con la parte económica, la financiera, y los costos claros para repercutir en los sistemas que aportan. Claro, tiene que formar parte del diseño, digamos, del sistema de salud, por lo que menciona, sobre todo que nos viene un reto inmenso en los siguientes 10, 15 años, y particularmente en un país que ocupa los primeros lugares en enfermedades crónico-degenerativas, por una razón obvia. Tenemos primeros lugares en obesidad, y eso va acompañado pues de distintos padecimientos. Viendo datos del INEGI, pues la principal causa de muerte en México son padecimientos cardíacos, luego por ahí están en los primeros 3 lugares diabetes, y por ahí los cánceres, que son además de tratamiento caro y difícil. Y pues no sé, porque si uno ve además, pues los que hoy todavía son jóvenes,
digamos, edad promedio del país, 29, 30 años, pues son personas con grados de obesidad que van a padecer enfermedades crónico-degenerativas en el futuro inminente. Debo hacer un corte, Alexandro, y regresamos y seguimos conversando pues de estos retos y oportunidades que tiene el sector salud, particularmente en México, a partir de estos 2 puntos que has planteado. Y entonces esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en entrevista Alexandro Arias. Él es socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America. Estamos hablando de la transformación del sistema de salud, retos y oportunidades. Mencionabas, Alexandro, pues digamos la oportunidad que hay y las señales que se han dado con respecto a COFEPRIS, esta agilización, lo que permitiría, que señalaba la AMIF en términos del enorme potencial que hay en la investigación clínica en México, y el contraste con la Argentina, que finalmente pues con cambios ha logrado convertirse en el país de la región pues que ha aprovechado más esta situación. Y bueno, México, por el tamaño de mercado, por la vecindad con Estados Unidos, tendría todavía una oportunidad mayor. Y la otra parte, justamente el seguimiento clínico, digamos, el expediente clínico, digitalizado, que permitiría pues que haya menos fricción, digamos, para los en el sector salud en México, con el reto obviamente formidable de unificar todo y entender pues si la estructura de costos lo aguanta, ¿no? Y cuánto vale qué, sobre todo porque se unifica en uno solo. Pero hay también algunas innovaciones que pudieran ayudar al sistema de salud. Mencionaba yo que México es primeros lugares en obesidad. Y lo peor es que infantil, entonces el problema no se va a acabar, pero sí que se va a intensificar conforme el bono demográfico de hoy, esas personas que lamentablemente padecen algún grado de obesidad, pues empiecen a entrar en la tercera edad y que seguramente tendrán enfermedades crónico-degenerativas que están asociadas a ello, y eso es un problema significativo. Sin embargo, va habiendo eficiencias, ¿no? Escuchaba una entrevista con Darío Amodei, el fundador de una compañía de inteligencia artificial muy potente que es Anthropic, el propio Demis Hassabis, que ganó el premio Nobel de Química, que es el líder de inteligencia artificial en Google, que él fundó DeepMind y el desdoblamiento de las proteínas con inteligencia artificial, y que hacen pensar que la innovación puede ayudar a generar respuestas, ¿no? Ahí está el caso de estos medicamentos como Ozempic y tal, que claramente han tenido un efecto importante y que pudieran ayudar a México. No estoy diciendo que tal cual ese, pero sería muy estratégico porque eso nos ayudaría a reducir pues grados de obesidad y por lo tanto prevenir enfermedades crónico-degenerativas que previsiblemente van a ocurrir. Sí, sin duda. Y fíjate, ahorita hablando del expediente electrónico, hay nada más un pequeño componente que nos faltó considerar. El gasto de bolsillo en México respecto al tema de salud es altísimo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el expediente electrónico que se están imaginando en el gobierno también debe de hablarse con el sector privado. Claro. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que también es muy relevante. ¿Por qué? Porque así lo que hacemos es integrar con una plataforma todo nuestro sistema de salud. Y es bueno, y el sector privado, la verdad es que lo que está haciendo es ampliar la infraestructura que se tiene. Tienes hospitales, tienes los consultorios adyacentes, etcétera. Sin duda hay mayor regulación que debe existir, mayor control, etcétera, pero al final lo que te permite es generar esa eficiencia. Y ahora hablando de inteligencia artificial, vamos a la parte buena de todo esto, vamos a tener muchísima información. Entonces, cuando tú tienes muchísima información, lo que te va a permitir es, por un lado, hacer intervenciones conductuales. Sí, lo hemos platicado en reuniones anteriores, eres diabético, pero en tu casa no te apoyan, traen un pastel y comes el pastel. Entonces, eres un ser racional que estás actuando de manera irracional. Entonces, con toda esa información, lo que nos va a permitir es hacer intervenciones que nos permitan cambiar el comportamiento de las personas de una manera distinta. Pensemos que también otra de las iniciativas de la agencia digital es que tienes la llave MX. Esta llave es como tu llave al gobierno. Entonces, imagínate que además tú tengas ahí información, alertas que te permitan tomar mejores decisiones de salud. Entonces, sin duda eso es un punto bien relevante. Segundo punto que es relevante es, pensemos en que si la gente va a estar movilizándose a lo largo de los diferentes esquemas hospitalarios, bienestar, el sector privado, etcétera, tú lo que puedes entender con toda esa información es, imagínate capas de información geográficas, etcétera, que te permite diseñar de mejor forma tus planes de prevención, que es uno de los objetivos de nuestro gobierno.
El otro día hicimos un ejercicio medio académico relacionado con ver cuántos mastógrafos hay en México para identificar respecto a las mejores prácticas cómo estamos en mastógrafos. Y definitivamente nos faltan mastógrafos. Pero cuando nosotros lo vemos incluso en la Ciudad de México, en la Ciudad de México es la que más mastógrafos en número tiene. Entonces, si lo vemos a números agregados, dices, bueno, sí cubrimos la demanda de mastógrafos en la Ciudad de México de acuerdo a cada 100,000 habitantes. ¿Cuál es el reto? El reto es la movilidad. Entonces, te das cuenta que hay zonas que son difícilmente accesibles a un mastógrafo y resulta que la Ciudad de México le hacen falta mastógrafos para hacerlo más equitativo y accesible para todas las personas. Hablabas de cáncer, causa de muerte. Imagínate, las mujeres es el cáncer de mama. Si no las testeas antes, entonces lo que te permite es, con toda esa información, hacer Population Health Management, o sea, hacer un manejo más eficiente de tus recursos y entonces diseñar tu sistema de salud de una manera distinta, aprovechando todos los recursos que se tienen, tanto públicos como privados. Y el último es, hablando otra vez de esta integración, hoy, cuando se hizo la compra consolidada, se habla de los puntos de entrega, hay muchas discusiones alrededor de eso. Si se habla de un sistema consolidado, la demanda va a cambiar. No es que, ¿por qué? Porque entonces vas a ir a hospitales que posiblemente antes no tenías considerado ir, entonces la atención se va a brindar de una manera distinta y la distribución de los medicamentos se va a tener que adaptar. Y imaginemos la inteligencia artificial. Nos encantaría ahorita que, por ejemplo, si hay lluvias y de repente se empiezan a encharcar y con información geológica y con información meteorológica identificamos esos puntos de encharcamiento y dijéramos, oye, vamos a mandar una alerta de posible dengue. Entonces, si lo ves, es la idea y el concepto del expediente electrónico y la generación de información que nos va a permitir obtener, nos va a permitir hacer diseños que nos permitan incidir desde el punto de vista conductual en el apego a los tratamientos, desde el punto de vista del diseño del sistema, hacerlo más flexible y aprovechar y buscar esos espacios donde hoy no estamos llegando. Y tercer punto es hacer un mejor diseño de lo que nosotros estamos entregando para que la gente realmente tenga acceso a medicamentos de manera distinta. Claro. Y sobre todo, y bueno, ahí es de celebrar, digamos, que se reconoce pues los fallos que hubo en este intento de compras consolidadas. ¿Te acuerdas? Pues una larga curva de aprendizaje que duró 6 años y que finalmente pues ya venía sobre un sistema de salud pues muy, digamos, sobredemandado y que pues nos deja un arranque en donde hay que subsanar primero lo inmediato anterior, ¿no? Y de ahí que, bueno, por lo menos que haya ciertos grados de racionalidad, pero pues sí, ideas un poco exuberantes. Por eso quizás hay cierto escepticismo, ¿no? Porque de repente pues hay la superfarmacia, ¿te acuerdas cuando invitaron a la ONU a hacer las compras? Un verdadero desastre, en fin, pérdida y pérdida de dinero, sobre todo de algo muy intenso para la población que es, por supuesto, la salud y que, como ya bien mencionabas, Alexandro, va a ser un tema que va a ir en mayor demanda por lo que estamos observando y ojalá la innovación, el diseño de política pública inteligente, como estas iniciativas que se han planteado, pues puedan ayudar a subsanarlo, siempre y cuando haya consistencia, porque creo que buenas ideas siempre hay. El asunto es que podamos hablar en 2 años, si estemos en el 2027, y veamos cómo vamos avanzando en estos pasos de ello, porque luego cambian los funcionarios y automáticamente se reinventa todo otra vez, y eso no solo en los últimos 6 años, ocurre de manera consistente en México. Es realmente pues complicado, digamos, gestionar un sistema de salud, pero parece que hay las herramientas ahora para hacerlo bastante mejor. Sí, y sabes que, si tú piensas, en la agencia digital le pusieron fecha, Sí. en la Secretaría de Salud también tienen fechas. El Plan México está buscando específicamente en salud, está creando incentivos para las inversiones en temas de salud. Entonces, yo creo que conceptualmente tenemos una idea de hacia dónde vamos. Si se logra su ejecución, vamos a contar con una base extremadamente sólida. Importante es la colaboración público, la colaboración privada, la colaboración que debe existir en un sistema y debemos de integrarlos a todos, porque también al ir por ejemplo, si vas a la farmacia,
se desintegra el sistema porque normalmente el sistema de referencia y contrarreferencia se pierde porque no tienes un especialista. Y la farmacia no te puede decir, oye, ve al doctor tal, porque no corresponde así, ¿no? Entonces, oye, pero tengo que ir al sistema. Bueno, entonces ve al sistema. Hay todos los elementos que nos permiten decir que podemos tener un sistema de salud mucho más sofisticado. Va a ser muy lento el proceso porque la adopción del expediente clínico, imagínate alinear procesos, claro, alinear metodologías, alinear información y además hacer que se hable el IMSS con el ISSSTE y además se hable con las farmacias, pero con los hospitales privados, con las clínicas, con los doctores. O sea, es un reto inmenso. Va a ser un reto inmenso. Sí. Sin duda. Alexandro, como siempre, muchas gracias. Gracias, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Alexandro Arias, el socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.